Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos a ver este librero. Se trata de un librero cóncavo, que la idea de este librero es un librero circular de 1,80 m, que en sus entrepaños vamos a hacer un corte circular a modo de que nos quede una apariencia de un librero cóncavo. Es un librero muy bonito que luce muy bien en una oficina, en una recámara, en cualquier espacio donde tú quieras poner este librero va a lucirte muy bien. ¿Quieres aprender cómo hacer un librero como este? Quédate hasta el final de este video que ya vamos a aprenderlo. Muy bien, pues lo que he hecho es dibujar un círculo en el piso de 1,80 m, aunque ya en el trazo me ha quedado a 1,81 m. Esto me servirá para determinar el largo de los demás entrepaños, aparte del central que ya sabemos que es a 1,80 m. Vámonos al taller para ver cómo empezamos a dibujar. Bien, para nuestro librero vamos a ocupar estas hojas, son de Okume en 15 milímetros, obviamente tienen 1,22. Vamos a cortar tiras de 30 centímetros, que es lo que necesitamos para nuestro librero. Ya vamos a ir viendo cómo es que vamos a preparar para el armado de nuestro librero. Listo, pues he cortado estas dos primeras piezas, los dos entrepaños centrales de nuestro librero. Han quedado a 30 centímetros y el largo es de 1,81 m. 1,81 m por 30. Ok, vamos a empezar. He cortado estos dos primeros porque vamos a hacer nuestro trazo, es decir, la curva que queremos para nuestros entrepaños. Para eso voy a tomar el centro. Si tengo 1,81 voy a poner 90 centímetros con 5 milímetros y voy a marcar el centro. Ok, ya tengo aquí mi centro. Voy a sacar una curva de aquí hacia esta esquina. Bien, chequen, he puesto una tira. Con esta tira vamos a hacer el trazo de este modo. Vamos a empujar hasta el rincón y ahí voy a hacer mi trazo. Bien, aquí ya pueden ver el trazo que he hecho. Aquí tengo el centro de los 1,80 m. Me voy a marcar bien el centro para que lo tengamos claro. Bien, tengo el centro y la separación de cada entrepaño va a ser de 30 centímetros. Eso quiere decir que si yo marco aquí 30 centímetros, el siguiente entrepaño ya no lo necesito a 30, sino con 25 centímetros será suficiente. ¿Ok? Y si mido el siguiente a los 60 centímetros, el siguiente entrepaño de aquí lo voy a necesitar solamente a 15 centímetros y medio. Entonces tenemos los centrales que van a ser de 30, los siguientes de 25 y los siguientes de 15 y medio. Ahora bien, para poder cortar esta curva, lo que voy a hacer es cortar solamente la mitad y luego esta la voy a usar para trazar la siguiente. De un lado la volteo y trazo el siguiente. De ese modo vamos a tener esta misma curva de este lado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a usar nuestra sierra cinta para hacer este corte. Listo, hemos cortado ya la curva que hemos trazado. Vamos a perfilar esto muy bien para poder hacer el trazo sobre la siguiente pieza. ¿Okay? Bien, usamos la lija para el perfilado. Ahí ya podemos ver que está perfectamente parejo. Podemos ahora sí hacer el trazo de la otra pieza completa. Listo, pues tengo la curva completa. Voy a completar ahora el trazo para la siguiente pieza y tendremos dos piezas iguales. Y
vamos a seguir con las siguientes piezas. Las siguientes piezas serán 4, ya no 2, pero las que necesitamos a esta medida ya las tenemos. Listo, tengo mis dos piezas iguales, aquí las podemos ver ya. Estos van a ser el centro de nuestro librero. Vamos a cortar los siguientes 4 que van a ser estos. Ya tengo la medida, los que necesito, y va a ser de 25 centímetros. Va a cortar 4 de 25 centímetros y 4 con la siguiente medida, que son 15 centímetros y medio. Vamos a cortar las siguientes piezas. Listo, tenemos las siguientes 4. Ya he cortado a 25, he cortado un poquito más, 25.3, y el largo es de 1.72 por 25.3, y vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a tomar el centro, hacer el trazo de la curva que queremos y vamos a cortar estas 4 piezas. Del mismo modo vamos a trazar las siguientes piezas. Listo, tenemos ahí ya nuestras 4 piezas preparadas. Vamos a las que siguen. Y bien, tenemos las otras 4 piezas. Estas son de 15,5 por 1.37. Igualmente necesitaremos 4. Vamos a hacer el mismo procedimiento, sacar el centro y hacer nuestra curva. Listo, pues tenemos ya nuestras 10 piezas, las 4 más chicas, las 4 medianas y las 2 más grandes. Vamos a empezar a preparar entonces esto para el armado a media madera. Vamos a empezar con nuestra cruz, el centro de nuestro librero, con estas 2. Vamos a ver de qué manera lo hacemos y después iremos acomodando las siguientes 4 y por último las de las orillas. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar haciendo el trazo para nuestro corte, tomando, como ya saben, el centro. Teniendo el centro, vamos a hacer el trazo para el corte. Son 15 milímetros lo que tenemos que considerar. Vamos a hacer el canal para nuestro armado media madera. Eso quiere decir que necesitamos del centro 7.5 milímetros SK y 7.5 milímetros SK. Vamos a trazarlos y con nuestra escuadra vamos a hacer el primer trazo. Este es el corte que habríamos de hacer en esta pieza. Vamos a tomar nuestra pieza de abajo. Vamos a hacer el mismo trazo, pero ahora hacia arriba. Y este es el corte que tendríamos que hacer. Un corte por la parte de arriba y el otro por la parte de abajo para poder hacer el armado a media madera. Vamos a preparar este corte y vamos a empezar. Listo, tenemos nuestros cortes en nuestras piezas centrales. Antes de continuar, vamos a hacer los demás cortes. Necesitamos 5 cortes a diferentes alturas. Tenemos que tomar en cuenta que el siguiente va a los 30 centímetros. Los vamos a marcar aquí. Y el siguiente entrepaño mide solo 25. Es decir, va a ir más o menos a esa altura. Entonces vamos a hacer el trazo igual. En esta pieza cortando por abajo y en esta cortando por arriba. Vamos a hacer los siguientes 4 trazos, tanto en nuestros entrepaños centrales como los subsecuentes, que serían los 4 siguientes, que son de 25 por 1.72. Vamos a prepararlos. Listo, ya tengo los siguientes trazos. A 30 centímetros hemos puesto el siguiente y tenemos también el siguiente. Vamos a hacer estos 4 cortes que ya tenemos trazados para dejar estas piezas completas con los 5 entrepaños que van a entrar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a replicar este corte en la pieza de abajo, pero por la parte de abajo. En cada trazo va cambiando la altura. Siempre vamos a usar la mitad del ancho de nuestro entrepaño. Por eso son las diferentes alturas. Continuamos.
Listo, tengo ya los cortes de la primera pieza completos, 5 para 5 entrepaños. Voy a replicar los otros 4 de este entrepaño y tendremos nuestras 2 piezas centrales listas. Listo, tenemos nuestras 8 piezas de nuestro librero ya trazadas. ¿Cómo las hemos trazado? Con la ayuda del primero, de nuestro primer entrepaño donde tenemos los cortes, simplemente he tomado el centro y he transferido los mismos cortes al siguiente entrepaño. De este modo nos aseguramos de que queden iguales. Lo mismo he hecho con este. Hemos transferido simplemente los trazos a los siguientes entrepaños. Vamos a terminar ahora de hacer todos estos cortes que ya hemos trazado en nuestros entrepaños. Recuérdense que son 2 con los cortes hacia arriba y los otros 2 con los cortes hacia abajo. De igual manera en estos tenemos 2 y 2. Vamos a hacer los cortes para tener todos nuestros entrepaños listos para el armado. Listo, pues tenemos las piezas para nuestro librero. Son 10 piezas, es como un rompecabezas lo que estamos haciendo. Antes de empezar el armado vamos a hablar un poquito de las medidas que ocupamos para cada pieza para que lo tengamos presente cuando vayamos a hacer el de nosotros o el nuestro. Y tengo estas primeras 2 piezas. Estas piezas tienen 1,81 m. Ok. Las 2 primeras piezas van a ser de 1,81 m por 30 centímetros de ancho. Vamos a ocupar 2 piezas como estas y vamos a hacer los cortes macho y hembra, es decir, los cortes de unión a media madera. Unos llevarán el corte por la parte de arriba y el otro los llevará por la parte de abajo. Así podremos armarlo. Ocuparemos 2 piezas como estas. La siguiente pieza que ocuparemos es 4 piezas de 1,72 m de largo por 25 centímetros de ancho. Vamos a ocupar 2 piezas de cada uno, es decir, 2 piezas con el corte por debajo para nuestro armado a media madera y 2 entrepaños con el corte por arriba. Ok, y tenemos también 4 piezas de las más chicas que lleva este librero, que tenemos 1,37 m de largo, 1,37 m por 15 centímetros y medio. Y igualmente vamos a ocupar 2 con el corte por arriba y 2 con el corte por abajo. Son 4 y 2, son 10 piezas para nuestro librero. Vamos a ver entonces el armado de este. Pues te está gustando nuestro video, aún no estás suscrito a nuestro canal, pues es el momento de que lo hagas, compartas este video para que más gente lo pueda ver, regálanos un like, déjanos un comentario, así nos ayudas a hacer más y mejor contenido para ustedes. Continuamos. Vamos a armar primero lo que es la cruz al centro y ahí vamos a continuar con las demás piezas. Listo, ahí va el prearmado. Ya pusimos las piezas tanto de abajo. Ahora vamos a poner todas las que entran por la parte de arriba para ir dándole ya más forma a nuestro librero. Finalmente así es como queda el prearmado de nuestro librero. Vamos a continuar con los detalles. Bien, pues ahí vamos avanzando en nuestro librero. Hemos emparejado con la lija las diferencias que pudieran quedar en las intersecciones de nuestros entrepaños. Lo que vamos a hacer a continuación es voltear nuestro librero y vamos a preparar lo que será el sistema de fijación para que
a la hora que instalemos tengamos preparado ya nuestro sistema de fijación. Vamos a ver cómo lo vamos a preparar para que tengamos todos los detalles de la construcción de nuestro librero. Bien, ya le he dado vuelta a nuestro librero y bueno, vamos a decidir de qué lado queremos que sea la parte de arriba. Ya he decidido que esta sea la parte de arriba, entonces vamos a preparar al centro. Estos 4 cuadros serían el centro de nuestro librero. Entonces en la parte de aquí vamos a hacer unos barrenos para que entre nuestro tornillo que va a cargar nuestro librero. Bien, justo en esta intersección de los entrepaños vamos a hacer el barreno para que entre el tornillo. Este tornillo más o menos mide 10 milímetros lo que es la cabeza del tornillo. Por supuesto es un tornillo Spax de alta resistencia que nos va a funcionar bastante bien para la fijación de nuestro librero. Es un tornillo de 6 pulgadas de largo. Entonces vamos a meter 3 pulgadas en el mueble y 3 pulgadas van a ser en la fijación del muro. Es decir, más o menos 7 centímetros y medio va a tener de profundo nuestro barreno. Listo, ya está aquí el barreno listo para cuando tengamos que colgar nuestro librero, ya lo tengamos listo. ¿Ven? 7 centímetros son los que entran aquí y 7 centímetros para la fijación en nuestro muro. Así no tendremos ningún tornillo visible en la instalación. Y ahora, para terminar nuestro frente, vamos a pegar nuestro cubrecanto. Listo, pues ya tenemos el librero con todo el cubrecanto puesto en lo que son las vistas de nuestros entrepaños. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ya hemos también hecho algunos detalles de resanado que necesitaba nuestro librero. Lo que vamos a hacer a continuación es terminar los detalles de lija para poder empezar el proceso de barniz para nuestro librero e irnos a instalar. Si tienes alguna duda sobre el proceso de barniz para un mueble como este o para cualquier otro tipo de mueble, por aquí te voy a dejar una lista de reproducción donde puedes ver diferentes acabados en barniz, en poliuretano, regularmente los hacemos, para que puedas verlos. Este es el espacio donde vamos a poner nuestro librero. Tenemos un muro donde tenemos 3,70 metros, nos han pedido que quede al centro. Vamos a ver que este proceso de instalación es muy fácil, dado que traemos ya nuestro librero preparado. Simplemente vamos a poner los 2 tornillos Spax que traemos. Justo como estamos viendo, ya están nuestros tornillos, vámonos a instalarlo. Listo, pues simplemente hemos colgado nuestro librero en los tornillos que ustedes vieron. Usamos tornillos Spax, por supuesto. Este tipo de anclaje para este librero, donde ha quedado oculto nuestro tornillo, nos permite tener un trabajo muchísimo más limpio. Ya pueden ustedes notar, aquí ya podemos apreciar el trabajo que hemos realizado. Vean la curvatura que hemos logrado de acuerdo al desarrollo del diseño que hemos hecho en nuestro taller. Los espacios que nos han quedado son más o menos de 30 centímetros por 30 centímetros. Son espacios muy buenos para cualquier adorno que tú quieras poner, aparte, obviamente, de los libros que tú vayas a poner en este librero. Este espacio es un consultorio, pero bien nos puede funcionar este librero en otros espacios, en estancias, incluso en una recámara, nos funciona bastante bien. Si quieres las plantillas para este diseño, déjalo en los comentarios.
Pues ahí te presentamos este librero, amigos. De verdad, espero que este video tutorial te pueda ser de utilidad. No te olvides de dejarnos tus dudas en la sección de comentarios de este video. Nosotros estaremos respondiendo a todos y cada uno de ellos. Te recuerdo que ya viene la nueva serie de videos para una cocina integral que haremos en Parota. Por aquí te voy a dejar la lista de reproducción para que los vayas viendo y aprendas mucho más sobre este tema. Te invito además que pases por nuestro canal para ver los diferentes videos que tenemos, las listas de reproducción. Estoy seguro de que muchos de ellos te van a ser de utilidad y te van a gustar. No te olvides de ver estas dos recomendaciones de video que te dejo por aquí y te veo en el próximo video.